Vamos a buscar Esther, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 17. Y pues vámonos de 5 en 5. Y a alguien le van a tocar dos más. Esther, capítulo 4, del 1 al 17. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza, y salió por la ciudad, lamentándose con gran y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo comunicaron. Y la reina se angustió en gran manera y envió ropa para que Mardoqueo se vistiera y se quitara el cilicio de encima. Pero él no la aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó que fuera a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Atac a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se les mostrara a Esther, se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó a Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Atac y le ordenó que respondiera a Mardoqueo. Todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley, que se le dé muerte a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondían a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther le dijo que respondían a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. Y Mardoqueo se fue e hizo conforme a todo lo que Esther había ordenado. Amén. El mensaje para hoy se titula Una cita con el rey. Uno de los listados más recientes dice que hay alrededor de 13 monarcas con el título de rey. En Europa está, en España, Felipe VI. En Noruega, Harald V. En los Países Bajos, Willem Alexander. En Bélgica, Philippe. En el Reino Unido, y además la Commonwealth, que son 14 reinos independientes, Charles III. En Dinamarca, Frederick X. Y en Suecia, Carl XVI. En Asia, en Bután, está Hikmekesar Namgyel Wangchuk. En Oriente Medio y África, en Marruecos, está
Mohammed VI, en Jordania Abdullah II, en Bahrein Hamad bin Isa al-Khalifa y en Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz. Entrevistar o tener audiencia con Mohammed VI de Marruecos es considerado el reto máximo de la diplomacia y el periodismo internacional. No solo es el más difícil de ver por su agenda, sino por su estatus de figura sagrada. El protocolo detallado conforme a las normas que rigen en este año es el filtro político y el padrino. A diferencia de Europa, donde basta con una carta a una oficina administrativa, con Mohammed VI se necesita un aval político. La vía oficial es una solicitud que debe ser enviada a través del gabinete real en el Palacio de Rabat. Debe haber un intermediario. Es casi imposible llegar como individuo. Se necesita que la embajada de tu país en Rabat o el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos respalde tu perfil. Y hay 3 tabús que son innegociables. Para que tu solicitud no sea descartada de inmediato, tu propuesta de temas debe respetar la Trinidad Sagrada de Marruecos. Jamás obtener una cita si se pretende cuestionar el Islam, que es la religión del Estado. La monarquía, su figura es inviolable. La integridad territorial, específicamente el tema del Sahara Occidental. El protocolo del encuentro, si se es aceptado. Si se recibe la llamada, habrá una espera indefinida. El rey puede cambiar la ubicación de la cita, Rabat, Marrakech o incluso su residencia en el extranjero, con pocas horas de antelación. Llegada y espera. Es común que las audiencias se retrasen horas. Se espera que el invitado aguarde con paciencia absoluta, sin quejarse, como muestra de respeto. El saludo real. Para extranjeros no se espera que bese la mano, tradición reservada a sus súbditos, pero sí una inclinación de cabeza pronunciada. Contacto físico. Nunca iniciar el contacto. Si él ofrece la mano, dársela con suavidad. Siempre la mano derecha. La izquierda se considera impura. ¿Cómo tratarlo? Debe dirigirse a él como majesté o sire. Normas éticas y de seguridad. La vestimenta. Rigurosamente formal y conservadora. Hombres con traje oscuro y corbata clásica. Mujeres con hombros y rodillas cubiertos, evitando escotes o ropa ajustada. Obsequios. Si se lleva un regalo, este será entregado previamente al personal de protocolo para ser inspeccionado. Debe ser algo de valor cultural o simbólico, nunca algo excesivamente personal o informal. Y para salir, al terminar la conversación, nunca dar la espalda. Se debe retroceder unos pasos mirando al monarca antes de girarse para salir de la sala. ¿Por qué sigue siendo el más difícil en el 2026? Bueno, a pesar de la modernización de Marruecos, Mohammed VI mantiene una mística de ausencia-presencia. Sus largas estancias fuera del país y su negativa sistemática a conceder entrevistas. La última entrevista fue hace años y bajo condiciones de control total. Lo convierte en la figura más inalcanzable de la lista. Pero, ¿qué se necesita para tener una cita con el Rey de Reyes? El primer punto lo vamos a encontrar en Isaías 6, del 1 al 8. Y es el temor de Isaías. Isaías 6. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la horda en su mano llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llenos está toda la tierra de su gloria.
y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar, con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada a tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí, y él dijo. Amén. Y vean 2 Crónicas 26-22. Los demás de los hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Entonces, 2 Crónicas 26-22 dice que Isaías fue el cronista durante el reinado de Uzías. Y la muerte de este fue la señal del comienzo de otra era para Judá. La paz y la prosperidad iban a desaparecer. El juicio estaba en marcha. Y una rara ironía de la historia señaló el juicio futuro de Judá y Jerusalén. Alrededor del año del fallecimiento de Uzías ocurría la fundación de Roma. La visión anunciada por Isaías con su triple repetición, santo, 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 hace énfasis en su autoridad, en su poder y en su superioridad. Desde el trono en que lo vio sentado, la orla de su manto llena el templo. Pero el templo de Jerusalén no tenía trono, por lo que era más que el templo de Jerusalén. Isaías vio el interior del santuario celestial, donde los ángeles podían ver a Dios, y tuvo el privilegio de estar en la presencia del Señor. Isaías hace mención de los serafines, y este es el único texto en el que se menciona a estos seres espirituales. Por lo que todo cuanto podemos asumir respecto a ellos es que son los de más alta jerarquía entre los ángeles de Dios. Sin embargo, se cubrían el rostro y los pies con sus alas, en señal de reverencia hacia Dios y humildad en su presencia. A Isaías le sobrecogió un profundo sentimiento de su propia indignidad. Si incluso los serafines se tenían que cubrir el rostro y los pies, ¿quién era él para que tuviera esa visión? Isaías estaba tan lejos de la santidad de Dios que solo podía llegar a una conclusión: ¡ay de mí que soy muerto! La perfección separa a Dios de los pecadores. Su omnipotencia los amenaza con la separación y el castigo eterno. Isaías se sabía impuro y que vivía en medio de pecadores. Vean Éxodo 33:20. 33:20. Y añadió: no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Amén. Entonces, conforme a Éxodo 33:20, nadie puede ver a Dios y vivir. Por lo que Isaías estaba atemorizado. Pero Dios le dio la revelación de que no moriría por su amor inmerecido. En un acto simbólico, borró la culpa de Isaías, cuando uno de los serafines tomó del altar del templo celestial un carbón encendido y tocó con él la boca de Isaías. El carbón provenía del altar del lugar del sacrificio. El mensaje de absolución es muy claro: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Los pecadores arrepentidos no son abandonados. Dios santificó a Isaías como todo pecador es santificado mediante la muerte de Jesús. El no comprender la realidad de esta visión solo puede hacer que los siervos de Dios se vuelvan presuntuosos y arrogantes. Soy príncipe, bájale. Cada vez que nos reunimos a adorar a Dios, a estudiar las Escrituras, a orar o a cualquier otra actividad en la que invocamos su nombre, debiésemos tener el temor que tuvo Isaías y su disposición a ser sus voceros,
sus testigos hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 7 al 8. Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Mateo 28, 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que les he mandado, y recuerden que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Isaías dijo, el Señor dijo: ¿quién irá y a quién enviaré? Y la respuesta de Isaías fue: heme aquí, envíame a mí. Entonces, cada vez que tenemos una actividad, una cita con el Rey, debiésemos tener la disposición de ser sus voceros y sus testigos hasta el último de la tierra, por la gracia que Él nos ha dado mediante su encarnación y sacrificio vicario en el Calvario. Para tener una cita con el Rey se requiere tener temor y gratitud. Pero hay algo más: la reverencia de Moisés. Éxodo 3, 3 al 6. Éxodo 3. Éxodo 3, 3 al 6. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde está parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Amén. Este es el primer encuentro de Moisés con el Señor. Lo que captó la atención de Moisés fue la llama que no consumía la zarza. Moisés llevaba 40 años pastoreando las ovejas de Yetro. Había visto cantidad de zarzas. Había visto zarzas que se prendían, pero se consumían. Por eso llamó su atención. Y aunque el texto afirma que el Señor estaba en medio de la zarza ardiente, Moisés no se percató de esto inmediatamente. Su motivación inicial no era más que verificar el acontecimiento misterioso que rompía la monotonía y la rutina diaria de un pastor de ovejas de la región del desierto del Sinaí. Pero el Señor le prohibió acercarse. Cuando se le informó que se trataba de una aparición del Dios de sus padres, Moisés escondió inmediatamente su rostro, temiendo las consecuencias de ver el rostro del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 40 años después, vean Éxodo 33, 11. 33, 11. Que el Señor acostumbraba a hablar con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven y ayudante Josué, hijo de Nun, se apartaba de la tienda. Amén. Éxodo 33, 11, que es 40 años después, nos da fe de que Moisés
ya hablaba cara a cara con el Señor, como se habla con un amigo. Las primeras instrucciones que Moisés recibió cuando se aproximó a la zarza dejan bien claro que el fenómeno solo tenía el propósito de captar su atención. Pero el punto de interés es la santidad de aquel que estaba hablando en medio del fuego. De ahí la prohibición de acercarse demasiado y de quitarse las sandalias. En aquella época, una señal de respeto y sumisión. Los sirvientes no usaban calzado alguno. Para los hebreos, el fuego no era objeto de adoración, sino que simbolizaba luz y poder. Como el fuego purificaba y consumía las impurezas, así era la santidad y pureza del Señor. Y podemos ver que con frecuencia se emplea el fuego en la Biblia como ilustración de la presencia y el poder de Dios. Génesis 15, 17. Y sucedió que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Éxodo 13, 21. Sí. 13, 21. El Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Éxodo 19, 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Deuteronomio 4, 24. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. Amén. Hechos 2, 3. Se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Hebreos 12, 29. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Entonces, el fuego se emplea en la Biblia como ilustración de la presencia y el poder de Dios. Y hablaba de la reverencia de Moisés. La reverencia se define como respeto o veneración que tiene alguien a otra persona. Hoy en día, no pocos cristianos y sus iglesias han perdido de vista lo que significa ser reverente. No son pocos los que presumen que sus reuniones, que debiesen ser de adoración, son una fiesta. Y para que no se dude, tienen hielo seco, juegos de luces, un estandopero, que no predicador, músicos profesionales, que son los únicos que alaban, si es que lo hacen, mientras los otros escuchan y juzgan, mediante lo que llegan a sentir si estuvo o no la presencia de Dios, olvidando la experiencia de Elías. Primero de Reyes 19, 8 al 13. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo, apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías,
cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Un soplo suave y apacible. Pero no lo vas a oír si estás platicando. No lo vas a oír si tu mente está en otra parte. Para oír a Dios hay que poner atención. Y como decía un judío mesiánico que oí una vez, Él no te va a hablar aquí, te va a hablar al corazón. Y sí, es muy fácil señalar estas iglesias que tienen su show. Pero, ¿qué pasa contigo? ¿Que estás pendiente de tu celular? Como si no pudieses decirles a tus familiares, amistades y clientes que de 11:30 a 1:30, en nuestro caso, no estás disponible. Porque estás reunido con el Rey de Reyes. Ni Mohamed VI lo vería con buenos ojos. Rey de Marruecos. Una economía que, aunque es una de las 5 más influyentes de África, solo ocupa el puesto 60 a nivel mundial. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. Cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. La primera cita es Ageo 2:8 y la segunda es Eclesiastés 5 del 1 al 2. Así que cuando llegues ante la presencia de Dios, quítate el equivalente a las sandalias. Sea reverente. Para tener una cita con el Rey, se requiere tener reverencia. Pero hay un tercer punto, la confianza de Jesús. Hebreos 9, del 11 al 15. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de la sangre de machos, cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Amén. Cuánto más la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. No es mediante los ritos, tradiciones, signos y símbolos de una religión, sino de tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, mediante el sacrificio vicario de Jesucristo. Se trata de que tu corazón de piedra haya sido transformado en uno de carne. Ezequiel 11, 19 al 20. Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Amén. Ezequiel 36, 24 al 27. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra.
Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y se cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Amén. Entonces se trata de que tu corazón de piedra haya sido transformado en uno de carne, mediante un encuentro con Jesús, mediante haberle cedido tu libre albedrío y haberlo reconocido como tu único y suficiente Salvador personal, de haber quitado los ídolos. Y recuerda que un ídolo no solo son los hechos de madera, piedra o metal, sino todo aquello a lo que le das prioridad en lugar de Dios. Si has nacido de nuevo, puedes entrar con toda confianza en la presencia de Dios, sin tener que cumplir protocolos o ritos engorrosos. En el Antiguo Testamento no era así. Solo el sumo sacerdote podía presentarse delante de Dios, y no era en cualquier momento. Solo podía hacerlo en el día de la expiación, en Yom Kippur, y entraba con temor y temblor, sabiendo que podía caer fulminado si no se encontraba limpio. La sangre de Cristo a los nacidos de nuevo nos ha limpiado de todo pecado, los pasados, presentes y futuros. Pero, ¿estás consciente de ello? ¿Realmente aprecias lo que costó el que puedas acercarte confiadamente al trono de su gracia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? Para tener una cita con el Rey se requiere haber sido comprado con la sangre de Cristo. La conclusión es que hay que cumplir las 3 condiciones. Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Amén. Amén. La Nueva Traducción Viviente dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. La idea de tener una cita con Dios es una metáfora que captura la esencia de lo que la Biblia presenta como una relación de intimidad, comunión y encuentro personal con el Creador. Lejos de ser un concepto moderno, esta imagen se basa en profundos principios y ejemplos bíblicos donde Dios mismo extiende una invitación a su pueblo para pasar tiempo a solas con Él. La vida de Jesús es el modelo perfecto de cómo priorizar el tiempo a solas con el Padre, a pesar de las demandas y el ajetreo de la vida. Vean Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Amén. Tú cuando ores, entra en tu aposento. Y la Nueva Traducción Viviente dice, pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Siempre que leo este versículo me acuerdo de cuando mamá cerraba su puerta porque iba a orar. Tenía ahí una lista de personas y cosas por las cuales oraba. Y me acuerdo que una vez, yo todavía andaba en el mundial, habló una de sus amigas. Bien, oye, ma, te habla fulana. Estoy orando. Entonces le dije, ¿sabes qué? Al rato te marca. La siguiente vez, cuando hablaban a la hora en que mi mamá estaba orando, decía, no te va a contestar, márcale dentro de una hora más o menos que haya acabado de orar. Mateo 6:6 habla de la intencionalidad de buscar un lugar apartado del ruido y las distracciones para tener un tiempo exclusivo y personal con Dios. La intimidad con Dios no es solo un sentimiento, conlleva el privilegio de recibir de Él
revelación, dirección y un conocimiento más profundo de su corazón y sus propósitos. La Biblia está llena de la idea de que Dios desea un encuentro personal, regular y profundo con cada persona. Para tener una cita con el Rey se requiere temor, gratitud, reverencia, haber sido comprado por la sangre de Cristo. Debes entender que una cita con Dios es un tiempo sagrado para conversar, escuchar y estar en su presencia transformadora. Y concluyo diciendo, aprecia lo que significa una cita con el Rey. Y Señor, pues te damos gracias por este tiempo que podamos pasar a solas contigo, por este tiempo que podamos pasar como iglesia en tu presencia, alabando y bendiciendo tu nombre y escuchando lo que tienes que decirnos a cada uno. Y gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos, de ser llamados tus siervos. Permítanos que tengamos plena conciencia de cómo debemos entrar en tu presencia. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por las citas que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigo y hermano de internet, pues espero que haya sido comprado por la sangre de Cristo para que puedas tener una reunión con el Rey. Y si no, pues el Rey te está llamando porque quiere tener una reunión contigo. Solo necesitas arrepentirte, pedir perdón por tus pecados, entregar tu libre albedrío y reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal, como Dios mismo. Y hoy es un buen día para hacerlo. No pierdas más el tiempo porque no sabes si hay un mañana. Y Señor, pues gracias una vez más. Y si Él no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.